Hola, mi nombre es Alondra Zúñiga y el día de hoy te hablaré de la neurofisiología del lenguaje. El encéfalo. El encéfalo se divide en dos partes, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. En su interior se encuentran los lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo occipital, tenemos el lóbulo parietal, tenemos el lóbulo temporal, la ínsula y el lóbulo límbico, o también conocido como sistema límbico. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el encargado de controlar el movimiento, la memoria, el lenguaje, el comportamiento social, la resolución de problemas y la toma de decisiones. En el lóbulo frontal se localiza el área de Broca, que es la que se encarga de la expresión y la producción de palabras. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital es aquel que controla y procesa la percepción visual, como el reconocimiento de colores, y envía esta información hacia los lóbulos parietal y temporal. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal controla la percepción auditiva y el habla, también el reconocimiento visual y la comprensión del lenguaje. En este lóbulo se localiza el área de Wernicke. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal interpreta la información sensorial como lo es el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. También participa en la comprensión del lenguaje. La ínsula. La ínsula se encuentra profunda en el surco lateral cisura de Sylvius. Contiene un grupo de giros cortos en su región anterior llamado giros cortos de la ínsula, así como en otro grupo de giros largos en la región posterior, llamados giros largos de la ínsula. Se involucra en la recepción, procesamiento e integración de varios tipos de información, incluyendo el gusto, la sensación visceral, el dolor y la función vestibular, o también conocida como el equilibrio. Lóbulo límbico. Es un anillo de la corteza con aspecto medial de cada hemisferio que rodea el cuerpo calloso. Forma parte del sistema límbico, el cual está involucrado en la expresión emocional y en el comportamiento. Ahora identifiquemos qué es el lenguaje. El lenguaje es el empleo de sonidos, señas, señales, palabras para comunicar o expresar ideas. ¿Dónde inicia el proceso cerebral del lenguaje? El proceso inicia en el cerebro y tiene áreas específicas para cada una de sus funciones, pero las dos básicas son la comprensión y la expresión o producción, y ocurre en las áreas que llevan el nombre de dos investigadores. Ocurren en el área de Broca y en el área de Wernicke, que ya mencionamos anteriormente. ¿Cómo ocurre el proceso cerebral del lenguaje? El proceso cerebral del lenguaje se da de la siguiente manera. En el caso del lenguaje hablado que ocurre en el área de Broca, lo que escuchas y que te entra por el oído llega a la corteza auditiva. Esta procesa y lo envía al área de Wernicke. Dicha corteza la almacena y la asocia con la estructura del sonido, así como con la estructura de una palabra, que fue guardada previamente. Comprende su significado en el lenguaje escrito. La información ingresa a través de la vista hasta la corteza visual. La corteza la procesa y luego pasa por el giro angular, y este traduce la palabra escrita en su versión auditiva. Y luego llega al área de Wernicke, donde será procesado e interpretado su significado para producir lenguaje o hablar. Y es ahí donde interviene el área de Broca, que planea el proceso de la pronunciación de palabras. Por ejemplo, hola. Esta información viaja a la corteza motora, que es la que controla los músculos que usamos para pronunciar cuando nos comunicamos con otra persona. Se da el mismo proceso, solo que la información que llegó al área de Wernicke será transportada al área de Broca a través del fascículo arqueado, que hace la función de puente entre ambas áreas.
Este mismo proceso se da para la expresión, tanto del lenguaje oral, lenguaje escrito y de señas, por lo que el mismo modelo de lenguaje, tanto de comprensión y expresión, se da en personas con sordera. Además, que todo este proceso será en el hemisferio izquierdo del cerebro, tanto en personas diestras como personas zurdas. Sin embargo, también en el hemisferio derecho se involucra el proceso cerebral del lenguaje, específicamente en la prosodia, es decir, en la entonación, la inflexión y las pausas que hacemos al hablar. Y esto le da el tono emocional del habla, lo cual es muy importante para poder expresar y detectar las emociones al hablar, y también para llevar un buen ritmo, tanto en la segmentación de palabras como en la estructuración de oraciones y de frases. Por ejemplo, en la adquisición del lenguaje infantil está comprobado que el feto, desde el vientre de la madre, desarrolla primeramente el oído y los procesos cerebrales de registro de los sonidos que le van a ser familiar más adelante. Cuando nace, escuchará las palabras y las asociará con su significado poco a poco. Esta etapa es muy importante, pues las áreas cerebrales de comprensión del lenguaje serán las que se trabajarán de manera ardua para guardar toda la información que más tarde usará en la producción de palabras, frases en ciertas adquisiciones del lenguaje.